Bienvenidos a Pintao TV. Venezuela, de la revolución chavista al sueño americano. Esta es una de las interrogantes que más las personas tienen presente en estos momentos de tensión, en estos momentos donde hemos visto, donde el presidente Donald Trump ha condenado tajantemente la postura de Nicolás Maduro, ha dado un golpe fuerte al gobierno o al exgobierno de Venezuela. Hoy en día, en estos momentos, Venezuela aparentemente se encuentra en una estabilidad, por decirlo así de esta forma, políticamente hablando, puesto de que este lunes la vicepresidenta Daisy Rodríguez asumió el principal cargo del país, o sea, se ha convertido, fue investida como presidente en jefe de la nación bolivariana. Ahora, ¿qué garantiza esto para los venezolanos? ¿Qué garantiza esto geopolíticamente hablando desde estos momentos? Vimos también cómo el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en este día para analizar o condenar tajantemente las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Hubieron posturas divergentes dentro de los principales representantes de diversas naciones. Por ejemplo, el presidente de España condenó la intervención, pero lo hizo de una forma sutil. Vemos como México, Colombia, como era de esperarse, Cuba, Brasil, condenaron tajantemente las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos de Norteamérica. Y en realidad esto representa un peligro geopolítico internacional, porque ¿cuál fue el principal planteamiento de la ONU? Quien su principal financista es Estados Unidos de Norteamérica, que todos ya sabemos. Entonces, como su principal financista, hay que pasarle paños tibios. Ya todos sabemos eso. Lo más importante que hay en el medio de este juego, de este esquema político, son los recursos que tiene Venezuela, que es su petróleo. Desde ese 1914, donde se descubrió de que Venezuela tenía un potencial enorme y que tenía inmensas reservas de petróleo, obviamente el juego cambió, la política cambió, la economía comenzó a cambiar y comenzó a orientarse en función de las principales potencias desde ese siglo XX. La transición de los poderes de Venezuela ha sido algo un tanto complejo a lo largo del tiempo, pasando de revoluciones que llevaban una promesa al pueblo, pasando de democracias que mantuvieron abierto el comercio y expandieron la economía venezolana a través de su principal recurso, que es el petróleo. Si recordamos la historia y miramos a Venezuela del siglo XX, recordemos todos de que Venezuela en los años 60, en la década de los 60, perdón, década de los 70, 80, era un referente latinoamericano. O sea, Venezuela era uno de los países más prósperos que podríamos nosotros poder visualizar. Y ahí está la historia que no miente. Venezuela, por decirlo así, era el Arabia Saudí de América Latina. O sea, Venezuela Saudí. Pero ¿qué sucede? Pasó de Venezuela Saudí a ser prácticamente el Corea del Norte de América Latina. Y eso a Estados Unidos lo condena tajantemente y así lo ha mostrado. Entonces, volviendo un poco atrás con relación al tema del Consejo de Seguridad de la ONU, ellos condenaron, pero pasaron paños tibios, porque ellos lo que presentaron fue el planteamiento de que como que tienen un mal sabor y sobre todo les preocupa que se viole esos derechos internacionales fundamentales establecidos en la Carta de la ONU, en esa carta, en ese artículo 37, que se violó. ¿Qué va a pasar? Misma China dijo, Estados Unidos no se puede creer ser el policía del mundo. O sea, no puede pretender ser la policía del mundo. Obviamente también sabemos de que Rusia lo condenó, pero las cosas no van a pasar más de ahí. Porque es como si Estados Unidos o cualquier otra potencia condenara acciones llevadas a cabo por Rusia. O sea, Vladimir Putin ordenó a Estados Unidos liberar de inmediato al presidente Nicolás Maduro, pero no va a pasar más de ahí. De hecho, vimos a Nicolás Maduro cómo se declaró inocente frente a un tribunal en Nueva York. Obviamente era de esperarse. ¿O acaso usted se esperaba de que él se iba a declarar culpable? No, para nada, pero eso es parte del proceso. Lo que más pesa en este sentido serían los cargos y las pruebas legítimas
que pueda tener Estados Unidos en sus manos para poder llevar a cabo este proceso y que se salgan con las suyas. De hecho, ya lo hizo. Ya nosotros estamos viendo historia en nuestras manos. Estamos viendo historia en las redes sociales, en los medios digitales. Estamos nosotros, hoy por hoy, viendo cómo el chavismo se derrumba ante nuestros ojos. Ahora, ¿garantiza esto que el venezolano pueda obtener un tipo de sueño americano? Es una pregunta importante. O sea, ¿qué va a pasar ahora que Delcy Rodríguez asumió el poder de la nación venezolana? Lo que va a suceder es que Delcy Rodríguez se va a acatar a las reglas del tío Sam. Donald Trump así lo ha expresado ya. Donald Trump acaba de señalar y acaba de afirmar de que Estados Unidos va a llevar el control del gobierno en Venezuela para garantizar la transición a la democracia. Y esto es algo que yo he venido en reiteradas ocasiones señalando. De hecho, las personas que se dieron cita con nosotros en el video pasado, que le vamos a dejar el link en la descripción para que pueda tener acceso, si así lo desea, se puede dar cuenta que yo hice un énfasis en ese punto. O sea, que de que Estados Unidos, en manos de las figuras del chavismo, iba a mantener un equilibrio y un control de la zona, porque obviamente radical, el chavismo de un golpe genera más disturbios, genera una anarquía a niveles desproporcionados. O sea, y una anarquía a niveles desproporcionados no le conviene únicamente a Estados Unidos, sino a ninguna superpotencia. O sea, también crea mucha inestabilidad en la región, en la zona. Porque, ¿qué pasó con Haití? ¿Por qué Haití es Haití? Porque es un desorden, es un anarquismo absoluto. Entonces no podemos permitir que una nación como Venezuela se nos salga de las manos a estos niveles. Y siempre se ha dicho de que hay malos que gobiernan, pero hay malos que también saben gobernar con un control y la población se adapta. Y fue el caso de Venezuela, a expensas de que hay crisis, de que hay hambre, de que hay carencia de medicamentos, de que hay pobreza, porque la verdad hay que decirle, Venezuela se sumió en la pobreza en la era del chavismo. No entiendo, usted se pone a ver la historia y usted se dará cuenta cómo el pueblo venezolano cayó en las promesas del chavismo, cayó en la promesa de este socialismo, cayó en la promesa de la izquierda y le entregó su confianza, le entregó el mando de toda una nación. Pero es que Venezuela, el peor castigo de Venezuela fue el siguiente, para que usted escuche bien. El peor castigo de Venezuela fue siempre y ha sido su principal bendición, que es el petróleo. Venezuela aprendió demasiado a depender del petróleo. Y cuando explotó la guerra de Yom Kippur, en la década de los años 70, específicamente en 1973, Venezuela encontró los huevos de la canasta de la gallina que pone los huevos de oro. O sea, el barril se disparó de $1 y algo que estaba a unos $10. O sea, escuche bien esto. O sea, si el barril de petróleo hoy se encontrara a $1, que se dispare a $10. Estamos hablando 9 veces más por encima del precio. Esto llevó a unos niveles de riqueza desproporcionados. Llevó al gobierno venezolano a comenzar a dinamizar la economía en unos sectores, pero siempre había riqueza, pero había una riqueza con desigualdad. Siempre la parte más empoderada, la burocracia del gobierno venezolana, siempre obtuvo la mayor tajada. Entonces, este tipo de práctica dentro de la burocracia caló dentro de la cultura y sobre todo se fue a la revolución del chavismo. Y nosotros lo hemos visto en la práctica, porque nosotros hemos visto cómo el expresidente Nicolás Maduro Moros y su séquito de la revolución chavista era lo que se lucraba. Pero a diferencia de que esa otra parte que se enriquecía del pueblo fue tajantemente cortada, obviamente quedó en manos militares, quedó en manos de unos cuantos empresarios. Y la PDVSA, bien, gracias, porque Estados Unidos se encargó de limitarla a un 75%. Y esto conllevó a que el PIB per cápita cayera a un 62%. Y por eso también vimos a través de estos bloqueos cómo Venezuela se sumió en la pobreza. Pero si no me recuerdo, y si hacemos el ejercicio en función del recuerdo, Estados Unidos ha tratado unas 70 veces derrocar gobiernos que no les conviene a ellos. Escuche bien, 70 intentos reconocidos en la historia
O sea, que no solamente es Venezuela, que no solamente fue el caso de Irán, el caso de Irak, el caso de Libia. Han habido 70 intentos por parte del imperio yanqui para restaurar y hacer las políticas a conveniencia de ellos. Y este siempre ha sido el juego geopolítico de Estados Unidos. O sea, a nosotros hoy en día no nos debe de sorprender. Cuando quiera usted encontrar una oleada de comentarios diciendo de que Estados Unidos se metió por el petróleo de Venezuela. Y claro que sí, eso es así. Ya eso no debe de ser un objeto de especulación o un secreto a voces, para nada. Es así. Y el mismo presidente Donald Trump así lo acaba de confirmar, diciendo de que Estados Unidos iba a tomar el control de los pozos petroleros venezolanos. Ahora, esta transición de que Estados Unidos tome este control del principal recurso y lo que hace a Venezuela importante, se vaya a entregar así de buenas a primeras, ahí como que lo dejamos a su criterio. Entonces aquí entra de manifiesto lo que yo he venido expresando en otras ocasiones, que es la situación de que comenzarán a llegar archivos expiatorios dentro del mismo sistema chavista, dentro de Delcy Rodríguez, en ese círculo, Diosdado Cabello, Karino López. ¿Cuál de ellos se va a alzar y va a tomar en su mente las ideologías del chavismo radical y va a decir no? ¿Cuál de ellos adoptará una postura divergente con las políticas yanquis? Eso más adelante lo vamos a saber, porque divisiones internas ya están habiendo. Divisiones internas seguirán llegando. Y lo que pasará es que Delcy Rodríguez se va a tener que ajustar a los parámetros y a las normas que imponga el gobierno de Estados Unidos, porque estamos en un mundo donde el más fuerte impone la ley. Y eso es así, señores. El más fuerte impone la ley, aunque no suene como justicia, aunque suene como violación de los derechos internacionales, que sí lo es, pero es la regla. El más fuerte pone las reglas del juego y mueve las piezas del tablero geopolítico a su propia conveniencia. Ahora, ¿puede el venezolano desde este punto poder soñar con el sueño americano? O sea, pasar de la venta ideológica, de la ideología chavista, de la revolución chavista, al sueño norteamericano. A expensas de todo lo expuesto y al margen de todo aquello que pueda suceder más adelante o que usted pueda pensar, que todos pensamos y analizamos el contexto, lo que sí nosotros podemos tener claro es que hay una realidad persistente en cualquier discurso que nosotros podamos emitir o opiniones por allá por otras personas, que hay cientos y miles. Es lo siguiente: Venezuela, liberándose de la revolución y de la promesa del chavismo, va a obtener mejores resultados adquiriendo ideológicamente el sueño americano, porque qué peor no pueden estar. Cualquier cosa, cualquier intervención que viniera a Venezuela iba a mantener la esperanza de un pueblo sufrido y carente de todo recursos en la actualidad, y eso vale más que cualquier tipo de revolución. O sea, vale la pena tener la esperanza de la transición a un sueño americano que mantener los ideales de una revolución que ha demostrado que es fallida, porque el socialismo y el comunismo, como ya hemos venido diciendo, es solamente hermoso en los papeles, en el escrito, en las ideas de estos grandes pensadores y filósofos como Karl Marx, que lo exponieron, que lo expusieron de una forma brillante, ideológicamente. Es una cosa que confiere confianza, confiere una administración inigualable, sobre todo igualdad para todos, pero en la práctica nada que ver con eso. La misma China, que respalda al gobierno o al ex gobierno de Nicolás Maduro, tiene sus ideologías marxistas, pero en la práctica es hipercapitalista, como lo es Estados Unidos, porque es el modelo que funciona. Y en función al mercado, debemos nosotros también comenzar a caminar. El capitalismo es la economía que mueve el mundo, es la ideología que mueve todo. Entonces tenemos que abrir las puertas y las fronteras a este tipo de ideologías, a este tipo de prácticas
y a este tipo de políticas. Y Estados Unidos es un referente en la materia. Estados Unidos es un referente en la materia. Lo que sí es que le puedo decir a todos ustedes que han llegado a este punto es que nosotros no nos esperábamos que esto que está sucediendo en la actualidad fuera una realidad tal como nosotros la estamos dirigiendo en estos momentos. O sea, usted ni yo pensábamos que hoy por hoy, a inicios de este 2026, Nicolás Maduro Moro estuviese compadeciendo en una corte de Nueva York, después de haber habido muchas burlas, como viendo a Nicolás Maduro como un bufón, burlándose de su seguridad que era impenetrable y de que si Estados Unidos no tenía que meterse o entrometerse en sus acciones políticas, en su mandato presidencial. Y sin embargo, como dice el refrán común, le salió el tiro por la culata. Hoy está en Estados Unidos compadeciendo. Esto indicando de que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, con el principal control geopolítico y sobre todo demostrando de que cuando quiere pasarse por donde no le da el sol, cualquier tipo de papel, cualquier tipo de carta, artículo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU o de lo que sea, cualquier papel constitucional de una nación, lo hace cuando se le venga en gana. Esperemos que tras esta violación que ha cometido Estados Unidos, que se llevó secuestrado a Nicolás Maduro, como dicen algunos, puede ser que sí. Aquí lo más importante es velar por la seguridad del pueblo y que la transición a esa democracia y a ese gobierno títere que quiere implantar Estados Unidos, por lo menos dé resultado. Dé resultado el pueblo, un pueblo hambriento, un pueblo que ha tenido que emigrar de sus propias fronteras y un pueblo que sueña con restablecer lo que era una vez aquella Venezuela que se podía llamar la Venezuela saudí del siglo XX. Muchas gracias y esperamos que esa transición suceda de la mejor manera posible para que el sueño americano llegue al estómago de todos los venezolanos. Muchas gracias.